Señoría, pasamos al punto cuarto del orden del día, interpelación relativa a la política general de empleo, presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, y para la primera intervención tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de Podemos el señor Romero Sánchez. Señoría, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Tengo que decirles que quizá no me encuentro del todo cómodo hablando del empleo. No sé si usted lo estará, señor consejero, porque empleo es un término que se refiere directamente a las diversas formas de intercambio mercantil de trabajo. Es una objetivación de la actividad humana denominada trabajo, que es la actividad que, realizada por mujeres y hombres, crea riqueza material e inmaterial. No son los empresarios los que producen la riqueza, son las trabajadoras y los trabajadores los que lo hacen. Y reducir el trabajo al empleo es una manera de quizás quitarle la relevancia que tiene para los procesos e imbuirnos dentro de una lógica que, por lo menos, desde mi punto de vista, debería ser ya completamente alejada, porque es aceptar unos presupuestos liberales que creo que son completamente negativos en términos de futuro humano. El Gobierno de Rajoy, ese al que la señora Susana Díaz ha permitido que siga ostentando la presidencia del Gobierno estatal, viene protagonizando con sus políticas la mayor depreciación de las condiciones laborales de la clase trabajadora en nuestro país. Gracias a una reforma laboral, la de 2012, que ustedes no se comprometen a derogar, supongo que es porque digna heredera de la reforma laboral de 2010 de Zapatero, igualmente impía con las trabajadoras y los trabajadores de todo el Estado. No son ustedes los únicos responsables, pero sí los máximos de que el mercado de trabajo en Andalucía, durante los últimos 30 años, tenga como atributos característicos el desempleo y la precariedad laboral. El Gobierno del PSOE, en la Junta de Andalucía, durante todos estos años de su autonomía, ha ayudado a consolidar un modelo de capitalismo que tiene como rasgos estructurales la devaluación del trabajo. El Gobierno de la Junta todos estos años ha sido un elemento indispensable y protagonista activo en la conformación de un modelo económico con altos niveles de precariedad y desempleo de manera completamente intencionada. El diferencial de las tasas de desempleo entre Andalucía y el resto de España no ha hecho más que crecer desde los inicios del proceso autonómico. Tanto es así que en muchas publicaciones se habla de que el problema del desempleo en España es el problema fundamentalmente andaluz. Y de forma lamentable, aún mucho más lamentable, es un problema femenino. La mujer andaluza sufre en sus carnes las consecuencias del inhumano trato de nuestro modelo económico. La precariedad laboral ha upado a Andalucía a lo más alto en otras de esas estadísticas ignominiosas que avergonzarían a cualquiera con un mínimo de decencia. Una precariedad que se ceba con las mujeres y con el conjunto de la población joven andaluza, que no tiene otra opción que aventurarse a un éxodo que descapitaliza a Andalucía de su más granado saber y la aleja de la construcción de su propio futuro. Una precariedad que también afecta a las personas con menos formación y nivel educativo de nuestra población, fruto también de unas políticas educativas totalmente deficientes y de una formación para el empleo que durante años ha estado asociada a la corrupción y a la mala gestión, y cuya supresión durante años demostró la gravísima irresponsabilidad de una presidenta de la Junta que no merece estar ni un minuto más en ese puesto, ya que antepuso su propia carrera política a las necesidades del pueblo andaluz. A esta política de precarización continuada ha contribuido de forma decisiva y activa el Gobierno con su política de privatización de múltiples sectores de la Administración pública andaluza, convirtiendo la subcontratación en una herramienta habitual para abaratar los costos de personal. Se ha privatizado más del 30% de los servicios que se prestan a la ciudadanía en sectores tan vitales como las personas dependientes, servicios de educación infantil, residencias de mayores, políticas de mujeres, obras públicas o discapacidad. En el ámbito de la educación, por solamente hablar ahora mismo de este ámbito, se puede exportar y proyectar a otros muchos ámbitos, la privatización de servicios en los centros docentes públicos de la Consejería de Educación está alcanzando cifras muy elevadas, que lejos de disminuir continúan en aumento y no se vislumbra en el horizonte la posibilidad de una inversión de la tendencia. Máxime cuando las políticas van por la destrucción del empleo público a favor de las empresas que hacen su negocio con las necesidades derivadas del sector público. Se ha privatizado en educación desde la gestión de escuelas infantiles de primer ciclo hasta el aula matinal, pasando por las intérpretes de lengua de signos, la atención al alumnado con necesidades educativas específicas, el acompañamiento, el transporte escolar, el aula matinal, los comedores escolares y una larga lista de otros servicios.
La disminución de la calidad del servicio público también es notoria. No hay que olvidar que han hecho de la prestación de un servicio parte de un negocio y el objeto del negocio no es otro que la obtención de beneficios. No hay una actuación altruista, no hay ideología en pro de los servicios públicos o de la ciudadanía andaluza. Y en similar situación se encuentra la sanidad y otros sectores, por no aludir. Hace poco tiempo se firmó un acuerdo de cláusulas sociales. Para nosotros, para el Grupo Parlamentario de Podemos, es completamente insuficiente. Creemos que debe de ser mejorado y al mismo tiempo lo están incumpliendo, porque se están haciendo pliegos de condiciones, se están sacando pliegos sin contemplar las cláusulas sociales. Pero para hacer una política activa de empleo con garantías de éxito hay que responder bien a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las causas del desempleo y la precariedad laboral que definen el clúster del empleo en Andalucía? Son 4, están claras. En primer lugar, hemos convertido a Andalucía en una economía especializada en actividades de baja productividad, que, como se sabe, es notorio, está en cualquier manual, origina mayores niveles de desempleo estructural. En segundo lugar, la preponderancia de microempresas en las que predomina el autoempleo. Ahora lo llaman emprendimiento, con comportamientos procíclicos que hacen que muchas de ellas, en los momentos depresivos, pues fallezcan. En tercer lugar, una actividad con una alta dependencia de acceso a los recursos naturales, un tejido productivo ligado a la explotación de la naturaleza, a una economía depredadora. Los datos vienen demostrando desde hace muchísimos años que es más rentable aquellas industrias y servicios productivos que están orientados a la innovación y a las actividades sostenibles. En cuarto lugar, por ser una economía muy sensible a determinados impactos en los mercados, como hemos comprobado con la última burbuja inmobiliaria y la posterior crisis financiera. Y se siguen creando burbujas. Se siguen creando burbujas, ya se lo he dicho en anteriores convenciones, ahora con la estrategia minera, con la estrategia industrial, se están creando pozos de burbujas ligados también a la depreciación, a la cuestión natural y a depreciar la ecología y el medio ambiente andaluz. Porque Andalucía está integrada en un modelo de capitalismo muy antiguo, donde las élites económicas y el poder político a ellas asociadas se han opuesto a facilitar la entrada a quienes le disputen el control sobre el mercado del trabajo y así evitar que nadie pueda desafiar su dominio político y económico. No hacen falta inversiones porque ya hay una garantía de beneficios fundamentado principalmente en los costes de trabajo reducidos. Y a ello nos encontramos con unas políticas de empleo que en Andalucía, los datos lo demuestran, están fracasando. No está habiendo una convergencia ni siquiera a nuestro Estado. Ya no hablemos de Europa. Las políticas de empleo que se han creado para nosotros son insuficientes desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Y cuantitativo porque tanto el gobierno del PP en el Estado como el gobierno del PSOE gastan muy por debajo de otros países europeos que además no tienen las necesidades que tiene la población andaluza. Y además se han ido dirigidas únicamente a bonificar o subvencionar empresas que contratasen a personas en riesgo de exclusión, jóvenes, personas con discapacidad, desempleados de larga duración, y hay que sustituirlas por otras políticas de empleo más efectivas y eficientes. Ya hemos hablado aquí, y usted lo ha reconocido, que son políticas de renta, no políticas de empleo. Y estas políticas de empleo deberían sustentarse en 2 pilares básicos. Una intermediación laboral de carácter público que diagnostique las necesidades de cada desempleado y les proporcione a través de los servicios públicos un tratamiento continuo e individualizado dirigido a una formación de un nuevo modelo para cambiar con este modelo la fórmula que podemos acceder al empleo digno y de calidad, y para eso necesitamos un servicio andaluz de empleo mejor gestionado y con garantía de que todas las personas que trabajan en él y con garantía de que acceda a un mayor número de trabajadores y trabajadoras con mejor coordinación y servicios que prestan. El segundo pilar es la formación, que siempre se anuncia pero no se le espera, porque ya hay gente que está desesperado y se ha borrado esos cursos de formación que se dilatan y nunca se ponen en marcha. Se ha demostrado que las políticas de empleo han dado resultados positivos cuando se ha estimulado la diversificación productiva y se ha hecho un mayor esfuerzo por impulsar los marcos locales, propiciando un mayor tejido asociativo y una implicación de las instituciones locales, garantizándoles los recursos económicos necesarios. Curiosamente, mientras se implementaban políticas pasivas de empleo, los fondos no dejaban de llevar masivamente para facilitar la viabilidad o la liquidación de empresas en crisis, financiando las indemnizaciones de las trabajadoras y los trabajadores despedidos o las prejubilaciones. Y que además ese fracaso de la Junta de Andalucía en una implementación eficaz de las políticas de empleo ha dado paso a ese discurso neoliberal de que lo malo es la rigidez del mercado de trabajo.
cuando en Andalucía hemos visto como de rigidez absolutamente nada, sino que se han practicado por parte de los empresarios aquellas políticas de regulación de las condiciones de la clase trabajadora y han sido aplicadas con muchísima dureza. En suma, hay que proceder a una radical transformación institucional y del modelo productivo. Hay que promover políticas para la creación de empleos socialmente necesarios y otras que estimulen el crecimiento cualitativo de las empresas. Creemos que todas esas medidas, y después, si adelanto un poco más, vendrán contempladas en la moción que presentaremos en el próximo pleno para verdaderamente poner medidas correctas en el ámbito de una creación del empleo digno y estable. Gracias. Gracias, señoría. Contesta por el Consejo de Gobierno el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, señor Sánchez Maldonado. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, comparezco esta mañana en el Parlamento. Perdonen la voz, pero es que acabo de salir o estoy saliendo de un resfriado. Y esto unido a que mi voz natural pues tiene déficits musicales bastante acuciados, pues, pero bueno, vamos a tratar de llevar esta ceja. Una primera reflexión de carácter general. Vemos, y personalmente yo veo con frecuencia en este Parlamento el tratar los problemas de las comunidades autónomas en general y de Andalucía en particular como si Andalucía fuese un país independiente. Es decir, que el Gobierno de Andalucía es un gobierno independiente como el que aspiran a hacer en otras comunidades autónomas, que tiene todas las competencias y que todo lo bueno o todo lo malo que ocurre en Andalucía es competencia exclusiva del Gobierno de la Junta de Andalucía. Esto no es así. Ustedes conocen la Constitución española, sus artículos 148 y 149, donde vienen lo que son competencias exclusivas del Estado y lo que son competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Y toda la política económica general, toda la política que incide efectivamente y con fuerza sobre el crecimiento económico, que es lo que en definitiva trae detrás el crecimiento del empleo, todas las políticas de convergencia personal y territorial, todas las políticas de coordinación de las políticas económicas, las políticas monetarias, etcétera, etcétera, no son del Gobierno de Andalucía. Entonces, todo lo que ocurre en Andalucía, señorías, no es consecuencia de la actividad de gobierno de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía es responsable en lo que son sus competencias. Y dicho esto, dado que me pregunta usted por qué medidas de política general piensa adoptar el Consejo de Gobierno en materia de empleo, pues yo voy a tratar de contestarle lo que está haciendo este Gobierno desde el mes de septiembre, el 9 de septiembre de 2013, que este consejero ha tenido responsabilidades en esta materia. Este Gobierno ha hecho como principio fundamental de actuación el empleo. Es decir, cualquier medida que se toma en el Consejo de Gobierno, la variable básica que informa la jerarquización de las posibles actuaciones que va a realizar el Gobierno para conseguir un determinado objetivo, se elige siempre el instrumento que tiene mayores posibilidades de lograr empleo. De hecho, y esto no es consecuencia exclusiva del Gobierno andaluz, pero de hecho en Andalucía hemos recuperado casi 300.000 empleos de los 670.000 que habíamos perdido en el periodo de crisis. Un ritmo de recuperación, como podrán ver si hacen los números, del 41%, que es superior al observado para la media del Estado español, siendo también este ritmo de recuperación de mayor intensidad en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. En la actualidad, la población ocupada en Andalucía, según la encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2016, se eleva a algo más de 2,8 millones de personas. El paro registrado se sitúa en nuestra comunidad en 894.555 personas y ha bajado en los últimos 12 meses en 96.638 personas.
En definitiva, un menos 9,47%, ligeramente también superior a la media española. De manera que Andalucía es la comunidad autónoma en la que más ha bajado el paro en términos absolutos y donde aportamos el 23% del descenso nacional en el último año. Casi 1 de cada 4 parados menos es andaluz. Un descenso interanual del paro un 82% mayor al que se producía el año pasado en el mes de febrero, el último mes para el que tenemos cerrados los datos de paro registrado. Aún así, del análisis pormenorizado de estos datos se desprende que los grupos poblacionales donde hay mayor incidencia siguen siendo las personas jóvenes, las personas que llevan más tiempo en búsqueda de empleo, es decir, los parados de larga duración, y el colectivo de las mujeres. Pero, a pesar de que las cifras de desempleo puedan mostrar una mejoría del mercado laboral, desde el Gobierno andaluz no estamos satisfechos. Mientras hay un solo parado no podemos estar satisfechos. Y creemos que tenemos que seguir poniendo en el centro del debate político la creación de empleo y, en concreto y en particular, la creación de empleo de calidad. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos venido haciendo durante estos últimos tiempos con el empleo? Pues miren, con el empleo hemos puesto en marcha una serie de medidas que todos ustedes conocen y que han tenido unos resultados que voy a tratar de ponerles de manifiesto. Hemos llevado a cabo medidas de empleo financiadas directamente y transitoriamente desde el sector público para reducir el desempleo de larga duración e incorporar jóvenes al sistema productivo. Hemos puesto nuestro empeño y nuestros recursos en la mejora de la empleabilidad con la red Andalucía Orienta, donde prestan sus servicios más de 1.100 profesionales en las 385 unidades de orientación con las que contamos actualmente. Hemos desarrollado programas de experiencias profesionales que han permitido que 3.800 jóvenes andaluces hayan podido acceder a estas prácticas de experiencias profesionales. Hemos articulado programas de prácticas específicas para titulados que han posibilitado 1.000 prácticas profesionales en empresas dirigidas a jóvenes en Andalucía. Se han desarrollado programas específicos dirigidos a personas con discapacidad, como son las que llevan a cabo en los centros especiales de empleo, que han mejorado la empleabilidad y han generado empleo en 391 centros, donde se mantienen el empleo de 10.630 personas. Hemos articulado la iniciativa Bono de Empleo Joven, que ha posibilitado la contratación de más de 14.000 jóvenes. Hemos desarrollado iniciativas como las de cooperación social y comunitaria Emplea Joven, donde en sus primeras ediciones han participado todos los ayuntamientos andaluces, a los que quiero dar mi agradecimiento en nombre del Gobierno por la cooperación, sin la cual no hubiera sido posible el éxito de estos programas, y han generado en sus primeras ediciones 41.000 contrataciones y hemos destinado a ellos 172 millones de euros. Y en la actual edición ya se están realizando, a día de hoy, más de 4.000 contrataciones y se prevé contratar en esta edición a más de 14.000 jóvenes. Con relación a los proyectos de interés general y social, desde 2014 se han ejecutado 614 proyectos que han generado 1.685 contratos para personas mayores de 30 años con una inversión de 15 millones de euros. Y en el ejercicio de 2015, 893 personas fueron contratadas con una inversión de 9,5 millones de euros. En total, más de 2.500 contrataciones desde 2014. Y por su parte, la iniciativa de cooperación social y comunitaria ha permitido que se hagan 22.500 contrataciones y se han destinado a ello casi 99 millones de euros. Con todo, señorías, esto es lo que hemos hecho y ahora les voy a relatar de manera sucinta cuáles son las medidas que se están llevando a cabo o se van a llevar a cabo durante el año 2017. Aparte de los conocidos programas de empleo y de la continuidad de los programas de incentivo a la contratación indefinida de jóvenes y de parados de larga duración mayores de 45 años, tengo que poner de manifiesto que durante el año 2017, aparte de recuperarse las políticas
activas de empleo, las políticas de formación profesional para empleados, desempleados y las escuelas taller, la agencia IDEA, antes de final de abril, tendrá en la calle la nueva orden de incentivos, tanto al desarrollo empresarial como al desarrollo tecnológico. Se vuelve a poner en marcha el programa Localiza IN para incentivar el asentamiento de industria en los territorios considerados de especial consideración tecnológica y financiera. Tenemos en marcha, ya está en el BOJA, los incentivos al desarrollo energético sostenible con más de 200 millones de euros. Vamos a poner en marcha un plan de empleo industrial dotado con 200 millones de euros. Ya digo, todo esto, aparte de referir la puesta en marcha de los planes de empleo, el Emplea Joven y el Emplea 30 Plus, que ya quedaban solo 7 ayuntamientos a los últimos datos que tengo en Andalucía para ponerlo en marcha. Gracias, señoría. Turno de réplica para el grupo proponente de la interpelación y en su nombre el señor Romero Sánchez. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor consejero, habla usted de una serie de datos de crecimiento y de recuperación, pero es que ese crecimiento y esa recuperación se está basando fundamentalmente en el sacrificio de las trabajadoras y de los trabajadores. Más precariedad, más estacionalidad, más contratación temporal, más falsos autónomos. O tengo que recordarle el último informe AROPE acerca de la pobreza que ya llega a una amplia capa de trabajadores y trabajadoras en Andalucía, de asalariados. Están ahí los datos. ¿Quién va a ser la próxima persona que venga aquí a hablar de empleo? ¿La señora consejera de Asuntos Sociales? ¿De Política de Igualdad y Políticas Sociales? Llevamos a ese camino, porque se está convirtiendo el empleo, un empleo que no nos saca ni siquiera de los datos de la pobreza que tenemos actualmente. Creemos que esto es consecuencia única y llanamente de una nefasta política de planes de empleo, de una cierta taparse los ojos hacia una economía sumergida, hacia una serie de búsqueda de vida de las personas en condiciones cada vez más depauperadas. Ha hablado usted de las competencias, pero yo no creo que nadie se queje de las competencias. Tiene este Gobierno amplias, magníficas oportunidades competenciales en agricultura, ganadería y pesca, en energía y minas, en agua, en educación, en universidades, en innovación, desarrollo e innovación, en salud, en vivienda, urbanismo, medio ambiente, en actividad económica. Solamente hay 4 artículos de la Constitución que expresa expresamente el Estatuto de Autonomía que tienen que ser. Y hablan de cuestiones económicas. Todos los demás de planificación económica y tal se tienen, incluso el artículo 39 de la Constitución, tiene que desarrollarse junto con las comunidades autónomas. Lo dice así. Y seguimos instalados en el rum-rum de siempre. Una y otra vez, con los resultados de siempre. Y con unas prácticas políticas completamente anquilosadas que no dan respuesta a las necesidades reales de la clase trabajadora en Andalucía. Y que cada vez se está convirtiendo más en el problema, en ese gran problema. Y se está haciendo con medidas que solamente están impulsando los aspectos peores de la situación de crisis y estafa que estamos viviendo, que es una ruina del mercado laboral, desregulación de las relaciones laborales y precarizando el empleo cada vez más. Y lo sigo diciendo, este Gobierno está siendo protagonista activo de la precarización de más de 17.000 trabajadores, no solamente en el ámbito de la educación, que están ahora mismo en una situación cada vez más precaria. Vamos a ver los miles de trabajadores en todos los ámbitos, como están demostrándose en la contratación pública que se está realizando por parte de la Junta de Andalucía. Y creo que vamos a demostrarle en la próxima moción que hay vías de creación de empleo digno y estable a través de un cambio de modelo de actividad para propiciar una producción limpia, equilibrada y con futuro. De cambio de modelo productivo habla usted, todas las comisiones de energía, todas las comisiones de empleo. Introduciremos medidas para que apuesten no por el modelo industrial que siguen apostando,
ese depredador del medio ambiente, sino que establezca un empleo de calidad dentro de una Andalucía sostenible y soberana energéticamente. Desarrollaremos también una batería de medidas dirigidas a una mayor participación de la ciudadanía en las políticas de empleo. Creemos que es completamente, y ahí no me va a decir usted que la culpa hay que mirar para otro lado, de que el Servicio Andaluz de Empleo es francamente muy mejorable, para que dé respuesta a las necesidades de la sociedad. Mucho más mejorable. ¿Entiendes? Y además, tenemos que propiciar que todas esas políticas vayan dirigidas, sobre todo, a desterrar las desigualdades que los colectivos más vulnerables están cada vez con brechas más altas conforme a la media, tanto en condiciones laborales como en salario. Las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad, todos ellos son sectores que la brecha cada vez mucho mayor. No sé cómo saca pecho de las empresas que dan trabajo a las personas con discapacidad, a las empresas especiales, cuando los datos de las personas en paro en Andalucía de personas con discapacidad es completamente vergonzante. Y creemos que no debemos dejar ningún ámbito social ni económico en Andalucía para propiciar unas prácticas de políticas de empleo que verdaderamente lleven a unas mejores condiciones de vida de las personas que viven en Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señoría. Corresponde ahora el turno de dúplica al señor consejero Sánchez Maldonado. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señoría, sí, es verdad, en todas las instituciones de gobierno siempre hay margen de mejora, margen de hacerlo mejor, margen de gestionar mejor, margen de utilizar con más racionalidad los recursos humanos que se tienen. Y en el SAE yo le admito, esto es reflexión primera, en el SAE yo le admito que tenemos margen de mejora, muchísimo margen de mejora, pero que el principal margen de mejora que tenemos, que es la posibilidad de usar con racionalidad los recursos humanos, no lo podemos llevar a cabo porque este Parlamento negó esa posibilidad a una propuesta que trajo este consejero aquí, de poder utilizar con mucha mayor racionalidad, de permitirle hacer a los empleados públicos en Andalucía lo que en el resto del país se le permite hacer a los empleados privados. Esto no está aprobado en esta comunidad autónoma porque este Parlamento votó de manera negativa a esta propuesta que se hizo. Sí, claro que no votó, claro que lo votó. Señorías, como yo he manifestado en más de una ocasión, el Gobierno de la Junta de Andalucía actúa en la tarea y en la línea de tratar de atajar el desempleo que sufre nuestra comunidad. Y lo hacemos, o lo tenemos que hacer, y lo estamos haciendo desde dos ámbitos específicos. Un ámbito general, donde incidimos directamente, o tratamos de incidir directamente, sobre el crecimiento económico, que es la variable que después genera empleo y lo que puede hacer que la actividad se traduzca en empleo, y en el ámbito concreto de las actuaciones ligadas a políticas de impulso al empleo particulares. En el primero de ellos, este Gobierno es consciente de que el modelo económico que necesita Andalucía debe combinar, por una parte, que sigamos apostando por los sectores tradicionales que tienen potencia y capacidad de arrastre y que tienen capacidad de innovación y de mejora de productividad, como son nuestro sector agroalimentario, como es el sector de la minería, como ha demostrado que puede ser con los programas anteriores de construcción sostenible. La construcción sí se somete a unos parámetros de eficiencia energética y de sostenibilidad, y también debemos apostar por aquellos sectores claves para nuestra tierra que se han convertido en los últimos años en sectores tractores de nuestra economía, como son el sector bioeconómico, el químico, el aeronáutico, etcétera. Desde esta premisa general, este Gobierno viene promulgando, y con esto le contesto también a lo que usted decía de la planificación, que se está promoviendo determinadas iniciativas que, en definitiva, terminan teniendo una incidencia directa sobre el empleo. Y ahí nos encontramos con iniciativas como el Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en la actividad agroalimentaria y pesquera de Andalucía, el Plan de Infraestructura para la Sostenibilidad del Transporte, el Plan Andalucía
inteligente, el Plan Andaluz de Producción Ecológica, la Estrategia Industrial de Andalucía o el Pacto por la Industrialización. Es decir, tenemos competencias para planificar y las llevamos a cabo y estamos planificando. Pero indudablemente este Gobierno y, como he dicho anteriormente, las consecuencias y la generación de las altas tasas de desempleo que hay en nuestra tierra, como ustedes saben, las debemos a una nefasta reforma laboral que, en contra de lo que se dice, lo que ha traído es trabajos precarios, pérdida generalizada de derechos laborales, empobrecimiento progresivo de la clase trabajadora, incremento de la desigualdad. Este sí que es un problema extraordinario de la economía española, el extraordinario crecimiento de la desigualdad en nuestro país, porque, como todos ustedes saben, un país donde el nivel de desigualdad sea muy elevado no tiene posibilidades de crecer y de generar empleo al ritmo que un país donde la brecha de la desigualdad sea mínima o sea mucho más pequeña. De hecho, la reforma laboral nos ha provocado en España la pérdida de 1.354.000 empleos y en Andalucía de 322.000 empleos. De nuevo termino reivindicando algo que no me voy a cansar de reivindicar en este Parlamento. Necesitamos, frente a un problema particular de empleo que tenemos en nuestra tierra, medidas particulares. Necesitamos un plan especial de empleo, como tuvieron otras comunidades autónomas donde también el problema era tan grave como en Andalucía. Y yo creo que todos debéis de apoyar al Gobierno en esa reivindicación de un plan. Gracias, señor consejero.